El destino triste del judío. La enemistad del judío en este mundo de más de 8 miliardos de humanos se puede dar a entender como con un solo verbo: antisemitismo. No hay persona en el occidente cristiano ni en el oriente musulmano que no sepan lo que representa. Él representa el aborrecimiento de este único pueblo, el más antiguo de la existencia humana. ¿De qué es así? La historia lo da a entender. Miles de libros, de filmes y más fueron escritos o hechos a este sujeto. Ella troca de facha con las épocas y en nuestro tiempo se desvelopa porque los judíos fueron capaces de retornar a sus tierras históricas en estableciendo un nuevo Israel, en guerreando todo el tiempo, en sacrificando sus hijos para defenderlo. Con gran habilidad establecieron una república democrática en florescente gracias al servicio de sus ciudadanos. Ni los menosprecios de los goyes, ni los pogromes de la Europa oriental, ni la Shoah no bastó para eliminar el judaísmo. Al contrario, con sangre y sacrificio, él levantó la cabeza y se rindió independiente al seno de los países liberos en creando Israel. Ma una cosa curiosa es de ver hoy en día que la mentalidad negacionista no quiere aceptar a que los judíos a través de Israel sean aceptados a vivir en un país que les appartiene y que en muchos campos de la civilización moderna sean vistos a sus justos valores como los más mayores de la planeta. El celo y el deseo crea cada día un nuevo antisemitismo que se debe combatir con fuerza y determinación. A cada individuo que se siente judío cae la responsabilidad de obrar en esta lucha que no está para escaparse. Ningunos no pueden responder claramente si nuestro planeta se hizo mejor en los dos del cabo siglos, malgrado las realizaciones científicas y tecnológicas que llamamos progreso. Yo diré que el mundo se hizo más misterioso, más imprevisible y mucho más frágil, visto que el humano se siente instable y flaco. Además, la vida política y social se hace cada día más virtual, como una foto que se transmite en la computadora. Así, la vida transmitida por la televisión, la media social, la prensa o la radio casi es la misma. Conferencias, encuentros políticos, concursos sin fin, son dados por sujetos que no siempre interesan al grande público. En sí, los humanos se ajustan entre ellos, pero en realidad se sienten cada día que pasa más ajenos. En este corredor debemos de realizar lo que se pasa con los judíos y Israel después de la fin de la Segunda Guerra Mundial en el conflicto del Medio Oriente, el cual se transformó en una plataforma de yugos políticos y de escometas sin fin entre las grandes potencias, los países árabes y varios políticos que miran a través el proceso de paz de meterse en valor para poder recibir un premio Nobel de Paz. A la ocasión vos diré que el Comité del Parlamento de Noruega, en escogiendo de nomar Yasser Arafat a ser primado, chocó el mundo entero y desde aquel día que el título perdió de su valor, que era considerado como la más grande recompensa moral de la civilización occidental. Durante toda la existencia del Estado judío hubo guerras que Israel ganó y otras que no se le permitió de ganarlas.
No hay día que no se piensa que un atentado terrorista puede súbito advenir y mismo una nueva guerra. Nos acordamos de los acuerdos de Oslo entre Israel y los palestinos, el dado de mano entre Rabin y Arafat en la Casa Blanca, así que el eslogan Tierra contra Paz y el eslogan que se revivió en nuestros días, dos estados para dos países. Mas ninguno no se demandan dónde caberán estos dos estados. El Fatah y el Hamas no solo no tienen promesa en sus acuerdos, de sus acuerdos, más en contrario continúan a masacrar a los judíos. El 17 de octubre de 2023 quedará en la historia moderna como la más grande matanza de judíos después de la Shoah. En partes de los palestinos y de sus hermanos árabes, los mullas chiitas iranianos se declararon enemigos de Israel. Ellos gastaron más de 50 millardos de dólares para armar sus proxies, que el solo voto era de destruir Israel y de matar lo más de judíos. Una vez más, ellos fueron vencidos, mas por razones políticas de la mayoría de los países civilizados, los israelianos fueron arrestados en su lucha sin poder destruir las fuerzas enemigas árabes. Un evento trágico que queda sin respuesta en la cuestión de los cautivos de la banda de Gaza. Desde más de 500 días, los cautivos que fueron arrebatados por el Hamas se topan en una situación desgraciada. El mundo entero sabe que ellos sufrieron y ainda sufren de la hambrientura, de suplicios, encarcelados en los túneles oscuros debajo de la tierra, sin que puedan ser visitados por los miembros de la Croce Colorada y sin poder dar a sus queridos novelas de vida. Esto es una cuestión muy importante para los que se ocupan de los derechos humanos. La comunidad mundial nada hizo a este sujeto. Nos demandamos de que los cautivos sobre las convenciones de Ginebra son debajo su completa protección. Además, estas convenciones claramente dan a entender que tomar rehenes es defendido y que los representantes de la Croce Colorada tienen el derecho de visitar los cautivos, especialmente cuando son feridos. A la excepción de Trump y su administración, ningún dirigente occidental no meneó el dedo chico para acudirlos como se debía. Para mí, dar la respuesta a esta situación es difícil. El vicio antisemita está siempre en la subconsciencia humana.